Listo, muy bien, ya estamos de vuelta. Entonces, nos quedamos en el análisis de la inversión de capital. Fíjense lo que dice el texto. Dice, esta razón te sirve para determinar si estás invirtiendo adecuadamente tu dinero, lo que veíamos hace un momento, por lo menos en los activos fijos, o si tienes una inversión muy alta en cosas que están impidiendo el crecimiento de tu negocio. Esta razón muestra cuánto tienes invertido en activos fijos por cada peso que ha invertido cada socio en el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta razón financiera lo que hace es medir de cada peso que, como bien lo dice ahí, el socio invirtió, cuánto está en el activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Maquinaria, equipo, los automóviles utilitarios, un terreno, por ejemplo, ¿no? Todo eso, todo eso es activo fijo. Y en algún momento se puede recuperar. Yo les podría decir que del 80 al 90% del activo fijo, lejos de disminuir su valor, se incrementa. Porque tiene que ver mucho con el edificio, con las oficinas, con todo lo que se compra para operar. ¿Qué es aquello que sí se deprecia y no se aprecia? Los autos y la maquinaria. Obvio, esto se tiene que llevar a una cuenta de depreciación para después aplicar. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la depreciación y cómo me afecta desde el punto de vista financiero. Entonces, mi razón financiera me dice cuánto de lo que se ha invertido de los socios lo tengo en capital. Por eso la fórmula es el activo fijo entre el capital contable. Ahora, igual que el concepto anterior, ¿cómo determino qué se va al activo fijo? Pues de acuerdo a las políticas de la empresa. ¿Qué voy a considerar como activo fijo? Activo fijo es aquel que no se puede mover, aquello que está generando y que está en un lugar y que no es tan movible, por ejemplo, como un producto que está en el inventario. Por eso se le llama activo circulante, porque está circulando. Se convierte en dinero, compro otra vez la mercancía, la meto al inventario, se convierte en dinero a través de la venta y todo el tiempo está rotando. Por eso es que le llama activo circulante. El activo fijo es un edificio, es un terreno de la empresa, son máquinas grandes que puedo o que utilizo para trabajar, ¿no? Dice, como la mayoría de las razones, la interpretación de esta razón depende del tipo de empresa que se está analizando. Ya vimos lo que acabo de mencionar. Depende de las políticas. Ahora, vean lo que dice después. Ya que una empresa industrial puede tener una mayor proporción invertida en activos fijos con respecto al capital contable que una empresa que solo comercialice bienes. ¿Por qué? Porque es bien sencillo de entender. Una empresa industrial necesita maquinaria, necesita equipo, necesita, por ejemplo, tornos, taladros, máquinas de soldar, a lo mejor si es una metalmecánica, cortadoras, porque es productivo, es el sector productivo, es decir, manufactura, transformación. Pero si es una empresa de servicios, ¿cuál puede ser la mayor inversión? Tal vez en el mobiliario, la tecnología, la telefonía, ¿no? El lugar, pero no necesita como tal una inversión en maquinaria, en equipo, en materia prima, porque su mismo proceso no lo exige. Entonces, quiere decir que esta inversión de capital o la razón de inversión de capital varía de acuerdo al giro del negocio, ¿sí? Vuelvo a repetir, si es un negocio dedicado a la producción o a la transformación, una empresa industrial, la proporción invertida en los activos es mayor que una empresa que solo comercialice. Tenemos la tercera razón que se llama valor del capital, es la tercera razón de las razones de estabilidad. Y dice aquí, esta razón te sirve para determinar cuántos pesos has ganado por cuántos pesos has invertido. Es bien sencillo de entender. Es cuando entiendo, o la empresa, más bien se entiende, que yo por cada peso que he invertido he ganado 40 centavos, ¿no? Por ejemplo, he ganado el 40% de mi inversión, o el 20 o el 10, o según el porcentaje de que salga del análisis. Pero esta razón financiera me sirve para saber qué tan rentable, de alguna manera, ha sido mi capital. Uh -huh.
y dice lo siguiente. Esta razón te sirve para determinar cuántos pesos has ganado por cada peso que has invertido. Se supone que no has retirado nada de utilidades y que las dejaste trabajando en el negocio. Si por el contrario retiras utilidades, entonces la razón cambia y deberás sumar al capital contable lo que ya retiraste. ¿Por qué se suma al capital contable? Porque yo cuando hago retiros de acciones o retiros de inversión, eso se va a la cuenta de inversión de los socios y se convierte en un capital contable. Lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de cuentas de mayor, en cuestión de capital contable. ¿Sabe? Pero prácticamente el concepto me dice, es lo que yo he ganado por cada peso que invertí. ¿Cuánto he ganado por cada peso que invertí? Después, vamos a las razones de productividad. Esas son muy interesantes porque nos dice, pues, qué tanto estamos generando de venta o qué tanto estamos generando de productividad con base en la venta. Entonces, una razón de productividad significa una utilización eficiente de los recursos de una empresa. Es decir, qué tan eficiente me estoy manejando, qué de manera eficiente me estoy manejando. Punto uno dice, análisis del nivel de ventas. ¿Por qué me obliga esta razón a analizar el nivel de ventas? Pues bien sencillo, porque si no tengo ventas, pues no tengo ingresos. Entonces, cuando hablamos de productividad, decimos que debemos de traer venta para que haya ingreso y para que se mueva el inventario. Entonces, por eso decimos que cuando una empresa vende, tiene un buen nivel de ventas y este nivel de ventas supera el capital contable, entonces estamos siendo una empresa realmente productiva. Entonces, punto uno, o razón uno de las razones de productividad es análisis del nivel de ventas. La fórmula es las ventas netas entre el capital contable. Ojo aquí con el concepto de ventas netas. ¿Qué entendemos como venta neta? Lo que les venga a la mente. ¿Qué entendemos por venta neta? Está bien fácil de entender el concepto, pero vamos a revisar. ¿Qué creen que sea la venta neta? Si no me recuerdo, algo dijo este Arturo hace un tiempo, de Ajá. algo de utilidad neta, utilidad bruta. Ah, ok. Sí, eso es lo que ya te deja porque ya quitaste impuestos. Ajá, Sí, sí. pero si no mal recuerdo, bueno, si lo puedo tomar de esa manera, es las ventas antes de impuestos. No, más bien es la venta ya considerando Total. descuentos, considerando devoluciones. Haz de cuenta que tú agarras y dices, este mes facturé 100,000 pesos. Esa es mi venta bruta. ¿Por qué bruta? Porque está así, totalmente en bruto. No he pulido el análisis de la venta. Pero de repente digo yo y te digo, no, Jimena, ¿sabes qué? Que no es cierto. Tú vendiste 80,000, pero hiciste descuentos por pronto pago por 5,000. Entonces ya esos 80,000 se convirtieron en 75. Después te aplicaron una devolución de un producto por otros 5,000. Ah, pues ya son 70. Después tuviste una merma y el cliente te devolvió, o sea, mandaste un material mal y el cliente te volvió a hacer una devolución y tuviste que hacer una nota de crédito por otros 5,000 pesos. ¿Qué crees? Que tu venta neta ya es 65, ya no son los 80 que tú habías pensado. ¿Sí queda claro? Es decir, mi venta neta es todo aquello que vendí quitando devoluciones, descuentos, cancelaciones, todo eso. Esa es mi venta neta. Obvio, si yo saco un reporte de facturación, pues me van a dar los 80,000, porque yo realmente facturé 80. Pero de esos 80, después hice descuentos. Y esos descuentos disminuyeron el ingreso. Entonces, ventas netas es mis ventas totales menos descuentos, bonificaciones, devoluciones y cancelaciones de venta. ¿Vale? Entonces, así se interpreta la venta. Entre mi capital de trabajo, y dice aquí, capital de trabajo es el dinero con que cuenta un negocio para trabajar. Arriba vimos que era capital contable, es lo que invirtieron, pero mi capital de trabajo es lo que tengo para trabajar. Se calcula como la diferencia del activo circulante menos el pasivo a corto plazo. El capital de trabajo resulta de esta operación, la diferencia entre el activo circulante menos
el pasivo a corto plazo. Es lo que tengo de capital de trabajo. Ujú. Ahora, razones de rentabilidad. Decimos que una empresa es rentable cuando tiene ganancia, porque dijimos que renta es igual a ganancia. Entonces dice, una empresa rentable es aquella que otorga rendimientos adecuados sobre la inversión, considerando el riesgo de la misma. Finalmente, dice, analizaremos que uno de los rubros de mayor interés para nosotros como empresarios es pues, la utilidad, ¿no? Que realmente mi negocio me deje utilidad. Si mi negocio no me está dejando utilidad, corro el riesgo de estar trabajando en algo que se llama punto de equilibrio, o también conocido, como les dije el otro día, como break even. Así se traduce el punto de equilibrio. Ahí está el concepto. Vayan anotando todo eso y lo van a utilizar. Entonces, pues esa es una razón muy interesante porque un negocio que no deja, ¿para qué no? Como dicen, vacas que no dan leche, pues al matadero. Así se interpreta esto. Una empresa rentable es aquella que otorga rendimientos adecuados sobre la inversión. ¿Qué quiere decir? Que si yo invierto, tengo que ganar. No puedo estar recuperando solamente la inversión porque eso no sería tener rentabilidad. Si finalmente analizaremos uno de los rubros de mayor interés para los empresarios. La utilidad neta entre el capital contable es una razón. Y esta razón nos indica cuántos pesos estamos ganando por cada peso que tenemos invertido en el negocio. Luego, la razón B, utilidad neta entre pasivo total más capital contable. Dice, esta razón nos indica cuántos pesos están generando por cada peso propio y ajeno invertido en el negocio. Vean lo interesante de esto. Lo que yo tengo como resultado de mi operación, pero aquí le estoy sumando la deuda que yo adquiero para poder invertir. ¿Cómo estoy apalancándome con deuda, por ejemplo, deuda bancaria, un préstamo bancario? Aquí ya lo estoy considerando en el B, en la razón de rentabilidad B. Y luego dice, utilidad neta entre ventas netas. Esta razón nos dice cuántos pesos ganamos por cada peso que vendemos. Todavía un análisis mejor. Por cada peso que yo vendo, cuánto me estoy ganando. Pero ya se fijaron que la C dice utilidad neta entre ventas netas. ¿Qué quiere decir? Que este número es muy frío. Y me está diciendo lo que tú mencionabas hace un momento, lo que decía Arturo Elías, las ventas netas. La utilidad neta, perdón. Es aquella que ya le quité todo. Es aquella que ya nada más me queda para mí libre de polvo y paja. Entonces yo voy a comparar mis ventas netas, o sea, mis ventas menos los descuentos, bonificaciones, cancelaciones, etcétera, dividida entre mi utilidad neta. Es decir, cuánto me está dejando la venta real, lo que al final vendí, lo que al final tuve como ingreso. Es un número muy, muy duro porque estoy comparando utilidad neta entre ventas netas. Por eso es una razón de productividad, perdón, de rentabilidad. Después vamos al concepto de ciclo económico. Obviamente, el ciclo económico hace cumplir el dicho que dice, uno llega y dispone y el diablo llega y lo descompone, ¿no? Es decir, hacemos nosotros planeaciones financieras, hacemos análisis de razones financieras, pero el ciclo económico a veces nos juega chueco en la toma de decisión. ¿Qué es un ciclo económico? Pues es la fluctuación que tiene la economía de un país. Normalmente, el ciclo económico tiene un comportamiento de valles y crestas, ¿no? Es decir, es fluctuante, así como estoy haciendo. Estamos en una etapa a veces de recesión, cuando la economía está cayendo. Llega una etapa de crisis, que es la parte más baja del valle, y luego vuelve a subir, derivado de un impulso natural de la economía, como ocurrió en la pandemia, durante la pandemia. Cuando estábamos, digamos, subiendo, cuando de repente va a caer la pandemia y las economías se empiezan a precipitar hacia abajo.
una recesión, después llegó una época de crisis, cuando fue el pico de la pandemia, crisis sanitaria, pero también crisis económica, crisis de abastecimiento de recursos. Se quita la pandemia o se empieza a controlar y el efecto de rebote hace que la economía vuelva a subir. Y va a llegar un momento en el que vamos a llegar a la cresta, y esa cresta va a tener un momento de estabilidad, y después vamos a volver a bajar. Así se comportan los ciclos económicos en el modo de producción capitalista, que prácticamente todo el mundo es un modo de producción capitalista. Entonces, así es como se comportan los ciclos económicos, son un momento en el tiempo donde se llevan a cabo diversas acciones y que esto va afectando las decisiones que se van tomando en la organización. Dice aquí, otro aspecto importante, vamos a leer lo que dice aquí en ciclo económico, dice otro aspecto importante que se puede analizar mediante el método de razones financieras es la duración del ciclo económico de una empresa. Y se entiende por ciclo económico el proceso de compra de materias primas, transformación, venta y cobro de los bienes, ¿no? Que les decía, materia prima, transformación, vendo y luego cobro, ¿no? Vengo en caída, luego vuelvo a reabastecer y así es como se maneja la empresa. Dice, por lo que podemos pensar que la duración de un ciclo económico es el número de días que transcurren desde que compras tu materia prima hasta que cobras lo que vendes. Aquí entran los conceptos de rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar. ¿Sí? Anótense esos conceptos por ahí. Para la próxima clase los vamos a revisar. Déjense los anoto aquí en el chat. Rotación de inventario. Rotación de cuentas por pagar y rotación de cuentas por cobrar. Me gustaría que buscaran esos conceptos, les dieran una leída para que la próxima clase ya lo trajeran digerido o más entendible. Dice, para el cálculo de la duración del ciclo económico es necesario estimar el número de días en que te dan crédito tus proveedores, permanece la materia prima en el almacén de materias primas, está tu producto en proceso, está el producto terminado en el almacén de productos terminados y los días que das tú de crédito a tus clientes. Dicho de otra manera, la duración de un ciclo económico sirve para determinar cuánto tiempo tienes que financiar tus productos para poder venderlos, ya descontando el tiempo que te financian tus proveedores. Si como te puedes imaginar, el cálculo del número de días que te financian o que permanecen en el inventario en el almacén o el número de días de crédito que otorgas a tus clientes es muy complicado, por lo que para facilitar el cálculo de la duración del ciclo económico nos basamos en cifras promedio. ¿Qué conviene aquí? Conviene que tengamos más días en donde nuestros proveedores nos financian a más días en que nosotros financiamos a nuestros proveedores. ¿Qué pasa si hacemos al revés las cosas? Caemos en un proceso que se llama autofinanciamiento, es decir, nosotros estamos financiando la venta y estamos teniendo poca recuperación de cartera. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, el ciclo económico tiene que ver con los conceptos que les acabo de decir. Rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar y rotación de cuentas por cobrar. Chéquenme esos tres conceptos y los vemos la próxima clase. Entonces, resumiendo, para que puedan hacer su ensayo. Los conceptos que acabamos de ver, que tienen que ver con las razones financieras, son aquellos que nos enseñan a cómo tomar decisiones tomando como base el análisis que hace cada una de las razones. Ya vimos que hay diferentes razones, iniciando por, ahorita les digo, déjenme regresarme para que vayamos conforme al texto. Razón de solvencia, punto número 1, en donde esta nos dice cuál es la capacidad que tenemos de hacerle frente a nuestro pasivo a corto plazo a través de la utilización de el activo también a corto plazo o activo circulante. Después, utilizando las dos razones dentro de las razones de solvencia, que son la solvencia circulante y la prueba del ácido, en donde una toma en cuenta los inventarios de manera general
Y la otra, ¿sí? Solamente toma en cuenta o suma los inventarios también de lento movimiento. Nos da un análisis más preciso. Después nos fuimos a las razones de estabilidad, en donde encontramos que la razón de origen del capital tiene que ver con mi pasivo total entre todo el capital contable, es decir, todo aquello que tengo invertido en la organización. Después nos fuimos a las razones de productividad, en donde las ventas son las que es el indicador por excelencia de la productividad y estas se dividen entre capital contable, capital de trabajo. Y al final nos fuimos a las razones de rentabilidad, en donde buscamos que la utilidad que tenemos en la empresa sea una utilidad real a través del análisis de dividir la utilidad neta entre el capital contable, la utilidad neta entre las ventas netas y la utilidad neta entre el pasivo total más el capital contable. Es decir, todo aquello que está considerado como pasivo entra en mi utilidad. También regresando al concepto de utilidad neta, en donde es todo lo que yo ven, lo que se ganó, ya quitándole impuestos, ya quitándole absolutamente todo. Como dicen vulgarmente, de polvo y paja, ¿no? Libre de polvo y paja. No sé si queda alguna duda, no sé si hay algún comentario, no sé si quedó clara la explicación para poder hacer el ensayo. ¿Qué es lo que tengo que poner en el ensayo? Pues bien sencillo. ¿Cómo tomo decisiones? A través de la utilización de razones financieras. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí queda claro? Sí, bueno, mm, bueno, primero Jimena. No, adelante, Rafael. Ok, bueno, gracias. Bueno, a mí esto de las razones, bueno, como comentaba, pues sí se me decía como que algo bastante de mucho ¿Te hacía trabajo, complejo? pero más bien sí, pero más bien es de mucho análisis, ¿no? De mucha capacidad de análisis y ahorita la pregunta que me surge es, por ejemplo, ¿no? Las razones de solvencia, las razones de productividad, las razones bueno, ya se me está yendo el nombre, como que se utilizan en distintos momentos de la empresa, ¿no? O no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la razón de productividad, donde vamos a ver cuánto dinero estamos ganando, pues como que sería, bueno, yo entiendo que como que choca un poquito con las de solvencia y ver si podemos pagar lo que debemos, ¿no? Entonces, no sé si yo entiendo que estas razones, o sea, no se aplican todas al mismo tiempo y se aplican según el momento en el que esté la empresa, ¿no? Digo, creo que a lo mejor se puede observar cuando la productividad viene a la baja y entonces aplicar estas razones y cuando la productividad va a la alza, aplicar otras razones, ¿no? No sé si lo estoy entendiendo mal o tendríamos que aplicar todas, hacer el análisis con todas, no lo sé. Mira, yo lo que recomiendo siempre, Rafael, es que sí se haga con todas. Al final, al final la información contable ahí está. De hecho, muchos sistemas hoy ya contables y financieros te sacan esos análisis solitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ordenadas tus cuentas, saben si sale un dinero, entra un dinero, a dónde se va, de dónde viene, etcétera. Entonces, sí es importante tenerlo porque es un método preventivo. Tú bien lo mencionabas. Si la productividad va a la alza, pues meter una razón, no, pues, no sabes si va a la alza hasta que lo mires. Si la productividad va a la baja, lo analizo de distinta forma, pues también no vas a saber si no haces este análisis. Esas razones financieras es como si fuera un check-up. Yo tengo que estar revisando la empresa continuamente para ver cómo van. Está ligado, esas razones financieras están ligadas al desarrollo de indicadores clave de desempeño, de KPIs financieros, KPIs contables. Entonces,
son razones financieras que, como yo dije hace un momento, lo más complejo de esto es ordenar las cuentas, saber qué ingresos o qué gastos se van a qué o a cuál cuenta, si van al activo circulante, al pasivo circulante, al activo a largo plazo, al pasivo a largo plazo, y una vez definiendo eso, se calculan solas, porque solamente sacas los saldos que vas teniendo en tus sistemas contables, ¿no? Hoy en día es muy sencillo. Antes tenías que arrastrar el lápiz y tenías que bajar los libros y revisar y sumar. Hoy ya no, hoy ya con la tecnología, pues todos los movimientos contables y financieros se llevan en un sistema y muchas veces lo único que hay que hacer es imprimir, ¿no? Mandar llamar a generar un reporte y el mismo sistema te hace los cálculos. Entonces, con la facilidad que hoy tenemos de obtener esa información, pues yo como consultor siempre sugiero que sí se haga una revisión por lo menos trimestral de esas razones finales, de todas, ¿no? Correr una prueba del ácido, correr una prueba de liquidez, correr una prueba de productividad, una prueba de rentabilidad. ¿Para qué? Para saber cómo ando, ¿no? Y ver qué movimientos tengo que hacer para el siguiente periodo. ¿Tú, Jimena? Creo que de alguna manera volvemos a tocar los mismos, lo que en la clase pasada o en lo que se nos pidió para el ensayo anterior, ¿no? La lectura pasada también nos hablaba de los estados de resultados y bueno, los estados financieros y los balances generales, ¿no? Que realmente creo que son documentos importantes que cada empresa, tanto ya sea micro, pequeña, mediana o grande, debemos de conocer para poder, creo que para sacar actualmente las razones financieras para verificar en qué posición o en qué decisiones tomar dependiendo si va bien o va mal y qué resultado nos vayan a sacar. Así es. Entonces, como bien lo dices tú, los estados financieros nos dan otro panorama, nos dan otro resumen de las cosas y las razones financieras nos ayudan a ir midiendo, ¿no? Digamos que los estados financieros son la fotografía y las razones son las formas en cómo lo voy a ir midiendo mes a mes o periodo a periodo. Entonces, es importante para nosotros tener esa información. Es importante para cualquier persona que tiene un negocio, cualquier persona que está a cargo de una empresa o que tiene injerencia en la parte de las decisiones de una empresa, saber cómo se está comportando, ¿no? Entonces, pareciera que es difícil la razón financiera. Y como les dije, lo más complejo de todo es ubicar las cuentas y en dónde van a ir. Y eso lo hace el contador. El contador es experto en eso. Entonces, nosotros más bien debemos saber qué pedir. Oye, contador, dame un estado, dame una prueba del ácido. Ah, ok, si me sabe lo que me está pidiendo. Oye, contador, imprímete, por favor, una prueba de rentabilidad, a ver cómo andamos. Ah, ok. Dame tus ventas netas, contador. ¿Cuánto tenemos de ventas netas? Porque las ventas netas es parte del estado de resultados, ¿no? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, toda esa información debe de estar. El tema aquí es cómo la manipulamos, cómo la acomodamos para que nos diga la información que necesitamos saber. Eso es lo interesante y lo importante de esto. La toma de decisiones con base en estados financieros y en la utilización de razones financieras. ¿Sale? Entonces llevan esos tres conceptos: rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar, rotación de cuentas Sí. por cobrar. Chéquenlos, porfa, tráiganlos, léanlos. Y la próxima clase los vamos a revisar. ¿Listo? Sí, Ok, les voy a subir Sí, a la liga unos dos videos y las ligas de los dos videos de YouTube que es que ya encontré para ustedes, mañana los subo. Y voy a subir también las ligas de estos videos, ¿no? Entonces, para que los tengan de consulta si en algún momento quieren revisar la clase otra vez. Ujú. de acuerdo. ok. Normalmente lo que hago es lo subo a Dropbox porque no lo puedes subir luego a la clase. O lo que hago también lo subo a YouTube. Ya tengo mi canal en YouTube, en otras clases que he dado también para la universidad, para UMA. Tengo mi cuenta de YouTube y ahí pueden ustedes visualizar los videos en YouTube. ¿Sí? Este video, Este video que estamos haciendo lo voy a subir a mi cuenta de YouTube. A mi cuenta de YouTube. ok.
Si no se sienten cómodos, no pasa nada. Es privado el canal, nadie lo puede ver. Ah, ok. Pero Ok. sí, pero si no, lo subo a Dropbox, que es el almacenamiento en la nube, y lo descargan, ¿no? Lo descargan a su máquina. ¿No? En YouTube lo pueden ver en streaming, o sea, lo pueden ver en cualquier momento. Es la diferencia si lo subo a Dropbox, lo descargan en su máquina. Es la única diferencia. Entonces, si quieren, lo subo a Dropbox para que ustedes lo descarguen en su máquina y no lo subo a YouTube, ¿no? Como ustedes me digan, no quisiera que se sintieran incómodos por eso, entonces, como ustedes me digan, ¿no? No, no hay ningún problema. Realmente yo estoy porque yo estaba jugando, no tengo ningún problema. Hace rato nos ven por ahí, nos convertimos en YouTubers y nos ganamos una lana, Sí, ¿no? bastante. Está bueno, muchachos, pues muchísimas gracias, buena noche, Hasta descansen luego. y por favor revísenme esos tres conceptos, léanlos, entiéndanlos y la próxima clase los aterrizamos para que vean la importancia que tiene el comprenderlos, ¿sí? Ok, Cuídense mucho. Gracias Les aviso igualmente. mañana qué día nos conectamos. de acuerdo. Ok, ¿Eh? Cuídense. Vale. Hasta sí, luego. Igualmente, gracias. bonita noche. Hasta luego. Descansen. Igualmente. Bye. Hasta luego, Jimena. Hasta luego.